Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a charlar un poco de un tema en específico, que son los gliomas difusos adultos y pediátricos, de acuerdo a la clasificación del 2021. Hay algunos datos iniciales que van a ser teóricos específicamente, y después vamos a tratar de compartir algunos casos para que por lo menos podamos tener algún tipo de ejemplo. Pero dentro de los datos teóricos es necesario implementar que la OMS en esta clasificación, que denomina CNS5, ha adoptado un nuevo enfoque para clasificar gliomas, tumores glioneuronales y tumores neuronales, dividiéndolos en 6 familias diferentes. Esto es importante porque este es el principio para el cual después, ¿no? El cual después nos va a servir para integrar los distintos grupos. Los gliomas difusos de tipo adulto, que son la mayoría de los tumores cerebrales primarios en la práctica de neurooncología de adultos, por ejemplo, el glioblastoma, IDH1 wild type. La segunda familia son los gliomas difusos de bajo grado de tipo pediátrico, de los cuales se espera buen pronóstico. La tercera familia son los gliomas difusos de alto grado de tipo pediátrico, que se espera que tengan mal pronóstico. Los gliomas astrocíticos circunscriptos, refiriéndose más que todo a su patrón de crecimiento, discriminado por imágenes sobre todo, como opuesto a los tumores inherentemente difusos de los grupos 1, 2 y 3 que recién nombramos. Los tumores glioneuronales y neuronales, que son un grupo diverso de tumores con diferenciación neuronal, pero que históricamente los agrupábamos como tumores de pacientes adolescentes o adultos jóvenes, de buen pronóstico y en general supratentoriales. Y finalmente los ependimomas, que ahora están fuera de cualquier relación con los astrocíticos y están clasificados por sitio, así como por características histológicas y moleculares. En esta nueva distribución, los tumores del plexo coroideo, por sus marcadas características epiteliales, se separaron de las clasificaciones de tumores gliales, glioneuronales y neuronales. Al respecto, se han agregado 14 tipos recientemente reconocidos a la clasificación de este grupo de gliomas, tumores glioneuronales y tumores neuronales. Para algunos de estos tipos, especialmente para el glioma difuso alto grado H3 wild type o IDH1 wild type, y para el glioma difuso bajo grado vía MAPK alterada, se requiere integrar la apariencia histológica, las características moleculares para llegar a un diagnóstico. También ha habido algunos cambios de nomenclatura en entidades existentes, como por ejemplo el glioma difuso en línea media ahora se designa como H3K27 alterado en lugar de H3K27 mutante, porque se reconocieron mecanismos alternativos por los cuales se puede desarrollar la vía patogénica en estos tumores. Hay una cuestión que es necesario aclarar, que es que comenzando ya, que por ahí lo charlamos ya en la clase de la introducción a los tumores de acuerdo a la clasificación 2021, pero siempre es bueno repetirlo. Hay que acordarse que la clasificación en estos casos va a estar determinada por múltiples factores. Fíjense que vamos a hablar de gliomas difusos, y si hablamos de gliomas difusos, estamos hablando de cómo se ven esos gliomas en el diagnóstico por imágenes, estamos hablando de gliomas difusos de tipo adulto, de tipo pediátrico. Esto determina que la edad del paciente sea también un factor importante en el diagnóstico. Y recién ahí después vamos a hablar de la histología, y muchas veces como modificador de esa histología vamos a tener el glioma difuso del adulto IDH1 wild type, ¿sí? Y entonces, en todo ese elemento, el único que es puramente morfológico termina siendo la palabra glioma, porque también veremos que algunas mutaciones podrán ser evaluadas por inmunomarcación y por lo tanto las podemos ir manejando nosotros y otras no están así. Hay otras entidades nuevas y las seguimos charlando. El astroblastoma se ha especificado como MN1 alterado, aunque necesita más estudios para definir la verdad, definirlo como entidad. Y para otros tipos de tumores, los cambios en la nomenclatura con respecto a la inclusión de modificadores de sitios anatómicos y alteraciones genéticas han seguido las recomendaciones del grupo C-Impact Now, y por eso han sufrido modificaciones
inclusive de retirar parte del nombre, como por ejemplo el idioma cordoide presoventrículo, ahora se llama idioma cordoide puro, digamos, porque se sabe que se puede localizar en otros lugares del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Casi todos estos tipos recientemente reconocidos pueden diagnosticarse sobre la base de estándares histológicos, inmunohistoquímicos y análisis molecular. La división de gliomas difusos en tipo adulto y tipo pediátrico. Recién hicimos hincapié en este dato. Hay que recordar entonces gliomas que van a ocurrir principalmente en adultos y otros principalmente en niños, pero hay que tener en cuenta el uso de la palabra principalmente como muy importante, ya que los tumores de tipo pediátrico a veces pueden ocurrir en adultos, particularmente adultos jóvenes, y los tumores de tipo adulto pueden ocurrir, aunque más raramente, pero pueden ocurrir en niños. Si bien, por ejemplo, uno sabría desde ya que no hay ningún tipo que vayamos a llamar, por ejemplo, glioblastoma en un niño, sí podemos encontrar gliomas que creíamos que eran privativos de los niños, como el H3K27M alterado en jóvenes y en adultos jóvenes. La necesidad de separar los gliomas en adultos y pediátricos fue un requerimiento de los neuropatólogos pediátricos durante muchos años. Pero ahora, gracias a los análisis moleculares, esto se ha podido hacer efectivamente. Aquí tenemos la clasificación 2021, la tabla, y como ven, dentro de la quinta edición, tenemos que los gliomas, tumores glioneuronales y tumores neuronales, tienen una primera división que dijimos es gliomas difusos de tipo adulto, y que esos gliomas de tipo adulto difuso incluyen solamente 3 entidades: el astrocitoma mutante para o con mutación para IDH1, el oligodendroglioma IDH mutante y con la codeleción 1P19Q, y el glioblastoma IDH wild type. Luego están los gliomas difusos de bajo grado de tipo pediátrico, que tienen una entidad que ya conocíamos, que era el glioma angiocéntrico, pero 3 entidades que son recientes, están agregadas: el astrocitoma difuso MIB o MIB-L1 alterado, el tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado de los jóvenes, o PLENTI, y el glioma difuso de bajo grado con la vía MAPK alterada. Dentro de los gliomas difusos de alto grado de tipo pediátrico tenemos de vuelta uno que ya conocíamos, que era el H3K27 mutante, que ahora lo vamos a llamar glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, y otras entidades que son nuevas y que por lo tanto vamos a ir poco a poco viendo cómo se hace su diagnóstico. Es el glioma difuso hemisférico H3G34 mutado, el glioma difuso de alto grado pediátrico H3 wild type e IDH1 wild type, y el glioma hemisférico de tipo infantil. Antes de comenzar con los diagnósticos o los casos, por ahí nos queda aclarar un poco esta situación. Es importante que venimos de la clasificación del 2016, que había multiplicado las entidades, en cierto caso, para algunos autores innecesariamente, y en cambio vamos a una clasificación ahora, en 2021, en la cual solamente los gliomas difusos del adulto incluyen solamente 3 entidades: el astrocitoma IDH1 mutado, el oligodendroglioma IDH mutado y codelecionado 1P19Q, y el glioblastoma IDH wild type o no mutado. Esta simplificación se ha hecho por varias causas. Las más importantes es simplificar un poco la concepción y utilizar otros valores, como dijimos antes, como ser la edad, el grupo etario,
el diagnóstico por imágenes y finalmente agregar a eso los componentes moleculares. Dos datos interesantes, que en esta edición los subtipos, por ejemplo el gliosarcoma y el glioma gigante, no se enumeran en la clasificación, pero son variantes clásicas que se describen en el capítulo, así que siguen existiendo. En la clasificación previa, como decíamos, los tumores astrocíticos difusos y IDH mutados eran de 3 grados, o con 3 nombres en realidad: astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico y glioblastoma. En este caso se eliminan esos nombres y se habla solamente de astrocitoma IDH1 mutado, y luego se clasifican como grado 2, 3 o 4. Y además, esto es muy importante, la clasificación ya no es totalmente histológica, ya que la presencia de la lesión hemocigota CDK N2AB da como resultado un grado 4 de la OMS, incluso en ausencia de proliferación microvascular o necrosis. Es decir que, como dice aquí, para astrocitomas IDH1 mutados, uno podría tener un tumor de alto grado, digamos, con el pronóstico de un glioblastoma, aunque no tenga la morfología, pero sí tiene la mutación presente de CDK. Para astrocitomas difusos de IDH no mutados, ¿sí? O sea, wild type en adultos, varios artículos han demostrado que la presencia de uno o más de estas 3 parámetros genéticos, que son la mutación del promotor TERT, la amplificación del gen FGFR, la ganancia combinada de todo el cromosoma 7 o pérdida de todo el cromosoma 10, parece suficiente para asignar el grado más alto de la OMS. Por lo tanto, se incorporan a la clasificación estos 3 parámetros genéticos como criterios para el diagnóstico de glioblastoma y IDH no mutados. Esto quiere decir 2 cosas que son muy importantes. Primero, y repetimos lo que dijimos recién, vamos a ir más atrás para aclararlo. Primero, que si tenemos un astrocitoma IDH1 mutado, pero que tiene solo atipía o atipía y mitosis, pero que tiene la lesión homocigota CDK N2A B, a eso hay que ponerle por lo menos que tiene tal patrón morfológico, pero que hay que poner mínimamente una nota que diga que el pronóstico y el tratamiento debería ser compatible con el de un glioblastoma. O por lo menos, más que con un glioblastoma, perdón, con un astrocitoma grado 4, que sería ahora como llamar a un astrocitoma IDH1 mutado, ¿sí? Astrocitoma grado 4. Entonces, vos podés tener morfológicamente un astrocitoma grado 2, 3, pero que si tiene esta de lesión, hay que hacer la nota que dice que se lo considera un astrocitoma IDH1 mutado grado 4. Y por otro lado, que como resultado, en una lesión astrocitaria IDH1 wild type no mutada, ¿sí? O sea, el glioblastoma IDH no mutado debe diagnosticarse en tumores que tengan las características morfológicas de un glioblastoma o en tumores que tengan la característica morfológica de un glioma, que sea IDH1 wild type, pero que tenga también mutación del promotor TERT o amplificación de genes GFR o cambios en el número de las copias del cromosoma 7 o 10. Es decir, ahora tenemos también la posibilidad de que si uno tiene un tumor astrocítico IDH1 wild type, más allá de que no tenga todas las características morfológicas de un glioblastoma, si tiene alguna de estas características moleculares, poner la nota de que se lo considera también a efectos del pronóstico y del tratamiento, se lo considera también un glioblastoma. Vamos a mostrar algunas diapositivas antes de empezar con los casos, como dijimos. Esto era interesante porque era repasar un poquito ese camino de los gliomas difusos, ese camino moleculares de los gliomas difusos, que son los que estamos viendo ahora, los gliomas difusos, y cómo de una célula glial preneoplásica, la mutación de IDH1 y en general la mutación de TP53 y la mutación de ATRX te lleva hacia un camino de astrocitoma difuso IDH mutado, que será grado 2, de luego grado 3,
y luego lo que antes llamábamos glioblastoma, que ahora vamos a llamar definitivamente astrocitoma grado 4. Esa célula glial preneoplásica, si en cambio sigue un camino en el cual lo primero que sucede es la mutación del IDH1, pero a la vez la codeleción 1p19q, iremos hacia un camino en el cual vemos oligodendrogliomas que serán grado 2 o grado 3 morfológicamente, pero una de las cosas que les voy a comentar a lo largo de esta charla es que las nociones de oligodendroglioma y oligodendroglioma, sobre todo anaplásico, van a dejar de existir o dejan de existir. Vamos a hablar de oligodendrogliomas, nada más, y cómo de esta célula glial preneoplásica, cuando hay una amplificación del FFR o una mutación del TERT, uno puede evolucionar directamente hacia un glioblastoma IDH1 wild type, que es el grado 4 y que es el considerado el peor pronóstico de todos los tumores. Cómo esta célula glial preneoplásica, cuando se le altera, cuando se produce una mutación, una alteración en el exona 3, en el H3K27, va a dar un glioma difuso de la línea media H3K27M grado 4, y cómo cuando hay una alteración H3K34, una mutación, va a dar un glioma difuso hemisférico H3K34M, que a su vez también es grado 4. Vamos a charlar un poco, entonces, de los astrocitomas IDH mutados. Representarían del grado 2 al grado 4 al 70% de los gliomas difusos. Dijimos que la nueva clasificación acepta grado 2 a 4, excluye a los glioblastomas wild type, presentan en general atipia nuclear los grado 2, atipia nuclear y mitosis los grado 3, y proliferación microvascular y necrosis sumado los grado 4. Son principalmente subcorticales con un patrón fibrilar, y la celularidad cobra importancia, al igual que en el oligodendroglioma, y los vasos llaman la atención cuando hay proliferación endotelial vascular. Entonces, ¿cuáles serían las definiciones nuevas? ¿Qué es un astrocitoma IDH mutante grado 2 de la OMS? Es un glioma astrocítico bien diferenciado, de infiltración difusa, con mutación IDH1 o IDH2, y que carece de características histológicas de anaplasia. Ausencia o aisladas mitosis, ausencia de proliferación microvascular, necrosis y ausencia de lesiones homocigóticas de CDK N2A o B. Entonces, ¿cuál es la definición de un astrocitoma IDH1 mutante grado 3 de la OMS? Bueno, lo mismo que recién, o sea, ausencia de la proliferación microvascular, necrosis y lesiones homocigotas, pero es un glioma astrocítico bien diferenciado, IDH1 y IDH2, que exhibe focos dispersos de lo que llamábamos anaplasia, y en general muestra una actividad mitótica significativa. ¿Y qué es un astrocitoma IDH mutante grado 4 de la OMS? Es el viejo glioblastoma, o sea, un glioma astrocítico de infiltración difusa con mutación IDH1 o IDH2, que presenta proliferación microvascular o necrosis, o de lesión homocigótica, o cualquier combinación de estas características. Acá empezamos a ver algunos ejemplos en los diagnósticos por imágenes. Vamos a ver cómo hay lesiones de bajo grado que no se definen bien, o que simplemente se las ve como difusas, que comprometen la línea, que la verdad es que no comprometen tanto la línea media, no desvían tanto la línea media, pero a veces comprometen los ventrículos, los comprimen, ¿sí? Y la verdad es que es una lesión cuyos límites no podemos precisar exactamente. Macroscópicamente a veces uno podría verlas como este tipo de lesiones, ¿sí? Lesiones infiltrantes que alteran la arquitectura subyacente fíjense, acá alteran la arquitectura subyacente de las estructuras neurales normales en el cerebro. Histológicamente las podemos ver a veces en los aplastados como gliomas con cierta distribución piloide, pero a la vez con fondo fibrilar. Lo importante en este caso es el fondo fibrilar, y que
en la histología los astrocitomas difusos de bajo grado van a tener más que todo una sola característica: hipercelularidad y cierto grado de atipia nuclear. Entonces, hasta acá estábamos más o menos en lo que consideramos un astrocitoma de IDH1 mutado grado 2. ¿Sí? Atipia nuclear, hipercelularidad, estos núcleos grandes y regulares, y sobre todo cercanos entre astrocitos. Los astrocitos reactivos no acercan tanto sus núcleos porque se mantienen separados por sus procesos astrogliales. En cambio, va a haber algunos casos en los cuales la celularidad va a estar claramente aumentada y empieza a haber fácilmente mitosis. Macroscópicamente ya se ven como tumores que ocupan grandes áreas y en estas grandes áreas comprometen de forma mayor, con mucho más edema, los ventrículos laterales. Y como se puede ver acá, de vuelta son tumores, acuérdense que hablamos de tumores gliales difusos del adulto. Entonces, del adulto es una cuestión clínica o un evento que uno puede discriminar de la historia clínica, y lo del glioma difuso es un evento que uno puede discriminar del diagnóstico por imágenes. En general, estos son tumores más hipercelulares, que no presentan hiperplasia microvascular. Como ven acá hay vasos pequeños, no hay ni hiperplasia microvascular ni necrosis, pero sí ya hay bastante atipia nuclear y es evidente la presencia de mitosis. En general, estos tumores, como dijimos recién, son IDH1 positivos. Como son infiltrantes, en general tienden a tener proliferaciones IDH-WT1 positivas, son positivos para P53 y tienen un Ki67 elevado. Fíjense que además, en general, estos tumores son positivos para OLIG2, que es un marcador nuclear de tipo glial, porque marca tanto eritrocitos como astrocitos, y fíjense cómo ATRX en estos casos está mutado. Esta positividad que ustedes ven acá en los núcleos, esta conservación de la positividad de los núcleos, es simplemente en algún linfocito o alguna célula endotelial, pero la mayor parte de las células tumorales, están, no mantienen la conservación de los núcleos y por lo tanto el ATRX se haya mutado. Simplemente para mostrar estas dos fotos, que hay variantes morfológicas que ahora ya no se consideran demasiado importantes, pero en algún caso van a ver que la mayor parte de los astrocitos que configuran el tumor tienen citoplasmas amplios y acidófilos, son los astrocitos hemistocíticos. Inclusive hay astrocitomas descriptos de células granulares que dan positivos para GFAP, que dan positivos para todos estos marcadores que venimos hablando hasta ahora. Caso 1, vemos algunos casos para que sea más interesante. Paciente femenino de 30 años con déficit motor y sensitivo subagudo progresivo, que tiene una lesión, la verdad, posterior, con mucho edema, ¿sí? Una lesión posterior derecha, con bastante edema, con cierta desviación de la línea media, y cuyo edema parece inclusive extenderse a través del cuerpo calloso hacia la región contralateral. La lesión tiene claramente marcada atipia nuclear, áreas de necrosis, e inclusive en esta foto áreas de necrosis localizadas. Tiene áreas también de hiperplasia microvascular, atipia. Entonces, lo que vamos a hacer... Bueno, entonces, como decíamos, lo que teníamos es un tumor con una morfología de hiperplasia microvascular, atipia, mitosis, grandes células con mitosis atípicas, etc. Es decir, una morfología muy anaplásica, pero que a su vez es IDH1, ¿sí? Positivo, ATRX mutado, es decir, IDH1 mutado, ATRX mutado. Fíjense cómo las células endoteliales vasculares mantienen la expresión mientras el tumor no lo mantiene. Positivo para P53 y con un índice de Ki67 elevadísimo. ¿Sí? Y los diagnósticos son
para este tipo de tumor uno tendría que ponerle glioma difuso de tipo adulto, astrocitoma IDH1 mutado grado 4. Este es simplemente para mostrar un ejemplo de cómo algo a lo que uno le pondría naturalmente glioblastoma, o la primera impresión sería simplemente llamarlo glioblastoma. A partir de ahora es un astrocitoma IDH1 mutado grado 4, con patrón morfológico de astrocitoma, con grado 4 de la OMS, y con esa información molecular que es la que nosotros en general en los diagnósticos aclaramos. IDH1 mutado, positivo por inmunomarcación, ATRX mutado, pérdida de expresión por inmunomarcación, P53 mutado, positivo por inmunomarcación, GFR no mutado, negativo por inmunomarcación, que es como en general estamos informando nuestras lesiones. El caso 2, un paciente masculino de 38 años con alteraciones de la conciencia y cambios de personalidad, con una lesión bastante evidente a nivel de la corteza, a nivel de supratentorial derecho, con edema, desviación de la línea media, una lesión que de vuelta, pese a parecer tener límites un poco más netos, no podríamos negar que en estas áreas de edema hay infiltración célula a célula de las células depositarias, y que, sin embargo, cuando la vemos, bueno, decimos, bueno, a ver, es un tumor, la verdad que es una proliferación glial difusa, que parece ser de bajo grado, ¿sí? Con una tipía nuclear, que da GFAP positivo, que es IDH1 positiva, o sea, IDH1 mutada, que da TRX positivo, es decir, positivo para la mutación. Fíjense que los núcleos se mantienen solamente en algunas células endoteliales, en algunos linfocitos, pero la mayor parte de la masa tumoral está mutada, ha perdido la expresión nuclear, tiene un Ki67 de bajo grado, pero tiene un P16 que parece haber sido perdido en las células tumorales y de vuelta mantenido solo en algunas células en particular, es decir, se ha perdido la expresión de P16. Acá hay algo muy importante, que es que de vuelta será un glioma difuso de tipo adulto, un astrocitoma IDH1 mutado con probable mutación de CDNK2A, grado 4, por lo tanto, con patrón morfológico de astrocitoma, con grado 4 de la OMS, y con esta información molecular, de la cual es similar a lo que habíamos dicho antes, pero en este caso además está el PD16 mutado, con pérdida de expresión por la inmunomarcación. Esto es interesante porque hay un trabajo que compara los resultados de inmunohistoquímica de P16 y FISH para CDKN2A, y que se llama el significado pronóstico de la pérdida del patrón de expresión de P16 en gliomas difusos, y parece ser que la asociación entre la lesión homocigótica de CDKN2A y la pérdida de expresión de P16 es significativa, con una P menor a 0.001. Por lo tanto, la precisión diagnóstica de la inmunohistoquímica de P16 para detectar una lesión homocigótica de CDKN2A confirmada por FISH es de alrededor del 70%, digamos, es un buen elemento que podemos utilizar, sobre todo cuando si no lo pierde es más difícil de estar seguro, pero si pierde la expresión uno podría estar bastante seguro de que además ese paciente, ese tumor, tiene una mutación de CDK N2A. Ya que una de las conclusiones del trabajo es que hubo un acuerdo claro entre el resultado de inmunohistoquímica de P16 y de FISH para CDK N2A, con un kappa de Cohen de 0.396 y una P menor a 0.001. Para ir yendo hacia otro tipo de tumor, vamos a hablar del glioblastoma IDH1 wild type, que es el tumor primario más frecuente en adultos, con una frecuencia similar a las metástasis. Las localizaciones más frecuentes son los hemisferios cerebrales, con la imagen típica en alas de mariposa, cuando cruza el hemisferio opuesto. Y la clínica de las imágenes son típicas de un tumor de alto grado, y la decisión de realizar biopsia o cirugía a cielo abierto depende de la localización y la edad del paciente. Histológicamente es heterogéneo, es el glioblastoma que venimos describiendo desde siempre.
con amplias zonas de necrosis tumoral geográfica, células fibrilares atípicas, con o sin células multinucleadas, presencia de proliferación endotelial marcada y con un gran edema vasogénico. En general es lo que veníamos denominando históricamente el glioblastoma primario, que se da en pacientes añosos, que debuta como un tumor de alto grado y que tiene extensas áreas de necrosis y positividad para EGFR. Son negativos para IDH1 y generalmente también para P53. Y serían sus variedades el glioblastoma de células gigantes y el gliosarcoma. Morfológicamente son tumores heterogéneos, con áreas conservadas y áreas quísticas necróticas, ¿sí? Fíjense, con marcado edema alrededor, que desvían la línea media o comprimen los ventrículos, que macroscópicamente se observaban de este modo cuando se hacían autopsias con estos tumores, tumores con extensas áreas de necrosis central, muy heterogéneos, con áreas de hemorragia, y que morfológicamente en un aplastado intraquirúrgico van a ser expresión de un fondo fibrilar que todavía queda remanente, pero con células con marcada atipía e inclusive muchas veces con mitosis que ya se pueden ver durante el aplastado, que en el corte histológico van a mostrar una proliferación que a veces es fuso celular o a veces elongada, pero que claramente tiene marcada atipía y mitosis, que tiene hiperplasia microvascular, es decir, esta hiperplasia de grupos de células endoteliales, que inclusive no solo es que hay más vasos, sino que cada vaso tiene una pared marcadamente engrosada y con una expresión a veces disminuida de GFAP. Esas mitosis atípicas pueden verse no solo en el componente glial, sino sobre todo también en el componente endotelial que configura la pared del vaso. Hay otros que van a ser marcadamente atípicos en casi todas las células y van a tener casi siempre extensas áreas de necrosis, muchas de ellas enhepatizadas. También así la presencia de células bastante monstruosas o gigantes que si no configuran todo el tumor o un determinado porcentaje del tumor, simplemente forman parte de la morfología del glioblastoma. De vuelta mostramos áreas de necrosis enhepatizada o áreas de necrosis geográfica que comprometen también inclusive la pared de los vasos. A veces hay que recordar que tienen un componente como pseudovascular y puede simplemente ser confundido con un patrón de tipo ependimoblastoma o ependimoma like o a veces hasta astroblastoma like. ¿Cuáles son sus variedades? Y tiene dos variedades grandes que hay que nombrar, el glioblastoma epiteloide, el glioblastoma de células gigantes, y después una variedad que sería el gliosarcoma. Pero como nombre del glioblastoma, recordar el glioblastoma epiteloide, que es un tumor con estas características, pero constituido por células predominantemente epiteloides y que se dan más en adultos jóvenes, y con una inmunohistoquímica que sí va a ser PPAP positiva, también SCM positiva, vimentina positiva, pero sobre todo va a tener mutaciones frecuentes de BRAF B600, perdón. Y van a ser siempre IDH wild type, como los nombramos recién. Son tumores agresivos con, la verdad, una supervivencia muy escasa. El glioblastoma de células gigantes es una variante rara también, pero también de un glioblastoma IDH1 wild type, que está constituido por células gigantes, bizarras, multinucleadas, ocasionalmente con una red subyacente de reticulina muy evidente, pero que también da GFAP positivo en estas células gigantes multinucleadas. Y en general, estos tienen sí mayor cantidad de mutaciones de P53 y raras amplificaciones de GFR. Tienen un pattern un poco diferente, tienen mutaciones de P53 y no de BRAF como tenía el epitelioide o de EGFR como tiene el glioblastoma wild type común. Finalmente, el gliosarcoma, que es una variante también del glioblastoma IDH1 wild type, que tiene un patrón bifásico de crecimiento en el cual hay diferenciación mesenquimática y diferenciación glial. Es análogo a una transición epitelio-mesenquimática como se da en los carcinomas y por lo tanto tiene un componente sarcomatoso
fuso celular con abundante reticulina. Acá podemos ver las fotos, como realmente la reticulina acá la reticulina se evidencia en ese sector predominantemente fuso celular, como la vimentina también se expresa, como se expresa la GFAP en el resto del tumor. Y acá mayor aumento, simplemente con un HDIE, vemos como hay zonas que son predominantemente fusos celulares, y esas zonas predominantemente fusos celulares son los lugares donde tiene una reticulina más densa. Tiene pronóstico similar y características clínicas similares al glioblastoma IDH1 wild type. Caso 3, paciente de 56 años, masculino, con síntomas de hipertensión endocraniana. Fíjense que en realidad, ¿qué es lo que están viendo? Lo que estamos viendo parece ser una biopsia de un paciente con una proliferación difusa astrocitaria, o como menos lial de bajo grado, o como mucho será un astrocitoma anaplásico, porque tiene cierto grado de hipercelularidad, ¿sí? Con algunas evidencias de atipía nuclear difusa, o sea, hipercelularidad, atipía, y la verdad que algunas que podrían ser mitosis, ¿sí? Que ya vamos viendo. Por ahí esto uno en una primera mirada diría que esto es un astrocitoma anaplásico. Pero si es IDH1 negativo, no mutado, si no está mutado el ATRX, como ven aquí está expresado, ¿sí? Claramente el ATRX en las células tumorales, por lo tanto no está mutado, está conservada la expresión de ATRX y tampoco está mutado el P53 porque son menos del 5% las células positivas para P53 y tiene un I67 que corresponde alto, pero que correspondería probablemente a un astrocitoma difuso de tipo anaplásico, pero tiene en un estudio enviado a otro lugar, tiene una amplificación de 48 copias del EGFR, lo que tenemos es un glioma difuso de tipo adulto, astrocitoma difuso con caracteres moleculares del glioblastoma IDH1 no mutado, grado 4 de la OMS, que es la presencia de amplificación de GFR con biología molecular. Como ven, los diagnósticos se mezclan, pero algunas veces vamos a tener que intentar tener otro tipo de evento morfológico y posteriormente molecular para poder hacer el diagnóstico de la lesión. Para terminar esta parte de la clase, vamos a hablar un poquito de oligodendrogliomas IDH1 mutados, que representan del 4 al 20% de los gliomas infiltrantes, según las series. El patrón histológico característico puede ser sólido infiltrativo, tipo 2, de domado por, con microcalcificaciones asociadas científicas células redondas con citoplasma claro en el huevo frito. Pueden ser difusos, solamente infiltrativos, tipo 3. Acuérdense que esto no es grado, tipo, digamos, estamos hablando de tipos morfológicos que se dan en el diagnóstico por imágenes, donde no hay una masa tumoral, por lo cual las células son todas infiltrativas en un sustrato, sobre todo en la sustancia blanca. Morfológicamente, la red capilar es fina y en enrejado, y la corteza cerebral se encuentra frecuentemente infiltrada por típica imagen de satelitosis neuronal. Acordarse que los oligodendrogliomas IDH1 mutados se caracterizan por ser IDH1 mutado, justamente tienen mutación positiva para el IDH. ATRX no mutados, tienen expresión nuclear conservada. P53 no mutados, EGFR no mutados, OLIG2 y GFAP, por lo menos focalmente, las GFAP positivos, la presencia de la codeleción 1P19Q evaluada por FISH y que son sensibles a una quimioterapia específica. Lesión frontal, superficial, la verdad que con leve edema, sin demasiada desviación de la línea media, parece una lesión de bajo grado. Acá tenemos una lesión sobre todo a nivel del área de la sustancia blanca que la expande. Morfológicamente en un aplastado a veces vemos esto, vemos células redondas, elongadas a través de vasos capilares pequeños, que luego en la histología veremos esta red capilar de fondo en enrejado y la típica configuración de los oligodendrocitos que podrán ser célula a célula, esa célula, como dijimos, con citoplasma amplio y claro, tipo huevo frito, o inclusive en grupos, o inclusive de forma difusa, compartiendo con oligodendrocitos de citoplasma amplio y acidófilo, que han sido denominados microgenistocíticos, oligodendrocitos microgenistocíticos.
van a ir sumando grados de atipía nuclear y al sumar esos grados de atipía nuclear también vamos a ver, inclusive en la marcación post-GAP, como la positividad da en los astrocitos reactivos que rodean esas células oligodendrogliales, pero no las células oligodendrogliales. Algunos sí van a ser GFAP positivos, como esos microgemistocitos que mostramos antes, que van a dar una positividad citoplasmática alrededor del núcleo. A veces algunos oligodendrogliomas dan positivos, así como en DOT con la sinaptoficina, pero esto es un evento bastante raro. Y como dijimos antes, van a tener partes, a veces van a ir evolucionando de partes menos atípicas a partes más atípicas, con mayor hipercelularidad, que luego sumará hiperplasia microvascular, y que luego de esa hiperplasia microvascular mostrará también, además, mitosis y en algunos casos inclusive necrosis, pero siempre con un patrón morfológico típico, y eso va a ser un oligodendroglioma IDH1 mutado y un OP19 colesionado. Si ese es el pattern que vemos. Para eso vamos a fijarnos a ver qué podemos encontrar en un caso 4, paciente de sexo femenino, 47 años, con presencia de síntomas focales, en el cual encontramos una lesión izquierda, predominantemente temporoparietal, en la cual vemos una lesión bastante delimitada, pero con cierto grado de edema, que es córtico subcortical sobre todo, y que en la inmunomarcación muestra positividad para IDH1, positividad para ATRX, es decir, es un ATRX no mutado, fíjense que la expresión se mantiene en todas las células, positividad para el nuclear, para el OLIG2, que es un marcador obvio de oligodendrocitos, positividad aislada para P53, menor a 10%, por lo tanto no está mutado, positividad para Ki67, una positividad aumentada para Ki67, y recién acá muestro la foto de la hematoxina, que es una proliferación oligodendroglial con esta disposición de vascular de capilares en enrejado de fondo y que está constituido por células de citoplasma claro acidófilo con algunas mitosis, digamos, podría ser algo de lo que definíamos antes como oligodendroglioma anaplásico y que por Fish va a tener la de lesión tanto 1P como 19. Y el diagnóstico nuestro va a ser de glioma difuso de tipo adulto, oligodendroglioma IDH1 mutado, 1P19 cupo de lesionado con patrón morfológico de oligodendroglioma. Grado de la OMS, grado 3, y se puede seguir poniendo grado 3 o grado de la OMS, o se puede evitar directamente poner el grado de la OMS en los oligodendrogliomas, pero sí es necesario sumar la información molecular, que es la que ha hecho el diagnóstico posible. Vamos a ir luego con los diagnósticos de los gliomas pediátricos, pero quería terminar con esto, con el caso, acordarse de que hablamos de los gliomas difusos de tipo adulto y de sus variedades, y que mostramos alguno que otro caso que podía llegar a considerarse importante para el diagnóstico de las lesiones. Bueno, entonces vamos a terminar esta charla hablando de los gliomas pediátricos difusos, y como habíamos dicho antes, el grupo comprende dos familias, unos gliomas difusos pediátricos de bajo grado, que comprenden 4 entidades, y los gliomas difusos pediátricos de alto grado, que comprenden también 4 entidades. Respecto de la familia el grupo de bajo grado, que, como decíamos antes, incluye 4 entidades que presentan un crecimiento difuso, pero a veces con características histológicas superpuestas y menos específicas, y el diagnóstico molecular ayuda a caracterizar la lesión como de un tipo u otro. Vamos a volver a la diapositiva anterior y vamos a mostrar que dentro de ellos está el astrocitoma difuso, MIB o MIB-L1 alterado,
el glioma angiocéntrico, que es una entidad que ya conocíamos, el tumor neuroepitelial polimorfo de bajo grado de la juventud o de los jóvenes, que se lo denomina PLENTI, y el glioma difuso de bajo grado con la vía MAPK alterada. Fíjense que de estos 4 tumores vamos a tener 2 que son 2 astrocitomas difusos de bajo grado, y que para poder definirlos vamos a tener que encontrar alguna alteración genética específica, digamos, como ser la alteración de MIB o MIBL1, o la alteración de la vía MAPK. Morfológicamente son simplemente gliomas de bajo grado, y hay 2 que tienen características especiales que los vamos a charlar un poco más en especificidad. Y dentro del grupo de gliomas difusos de bajo grado vamos a encontrar uno que ya conocemos previamente, que es el glioma difuso de la línea media, que antes denominábamos H3K27 mutado, y ahora lo vamos a llamar H3K27 alterado. Vamos a ver también el glioma difuso de la línea media, perdón, el glioma difuso hemisférico H3G34 mutado, el glioma difuso de alto grado pediátrico, que es wild type tanto para H3 como para IDH, y finalmente el glioma hemisférico de tipo infantil. En este caso tenemos 3 tipos de lesión, digamos, 3 entidades nuevas que son recientemente incluidas, y uno que ya conocíamos previamente, que era el glioma difuso de la línea media, que antes llamamos H3K27 mutado y que ahora llamaremos H3K27 alterado. Fíjense que los 4 tipos, como decíamos antes, de bajo grado son el astrocitoma difuso alterado en MIB1 en MIB, perdón, o MIBL1, el glioma angiocéntrico, el PLENTI, y el glioma difuso de bajo grado. Para estos tumores, como para la mayoría de los otros tipos, la clasificación precisa requiere la integración de la histología y la información molecular, y se favorece su diagnóstico en formato de capas o niveles. En el caso del glioma angiocéntrico vamos a tener un tumor que ya estaba descrito, un tumor que en general es cerebro cortical superficial, con las características de un astrocitoma infiltrante, mezcladas con la de un ependimoma por morfología, ya lo vamos a ver en alguna foto. La relación con el ependimoma no está totalmente definida, que se da principalmente en niños y adultos jóvenes, pero que tiene un amplio rango de edad, que va de los 2 a los 70 años, que afecta a ambos sexos por igual, cuya expresión clínica principalmente son las convulsiones, y que en el diagnóstico por imágenes está caracterizado por ser lesiones corticales bien delimitadas, sólidas, hiperintensas, pero que no refuerzan en general con el contraste. El tratamiento en general es la decisión quirúrgica, y no hay un papel claro para la quimio o la radioterapia. Entonces vamos a ver algún ejemplo, y vamos a ver que en ese ejemplo la descripción es, bueno, la macroscopía en general, bueno, si el tumor es resecado completamente, vamos a ver que el tumor no se puede definir claramente del parénquima que lo rodea, ya que es un tumor, pese a ser de bajo grado, es un tumor con un patrón de crecimiento infiltrante, pero es una lesión firme que uno puede palpar. En la descripción microscópica, que es lo que vamos a incidir un poco más, está constituido por células fusiformes bipolares, en general infiltrativas, monomorfas, dispuestas predominantemente alrededor de los vasos. También hace pseudorosetas de tipo ependimoma, y por eso tenemos que tener en claro el diagnóstico diferencial. Puede hacer empalizadas subpiales en algunos casos, por acumulación de células tumorales, y nódulos tipo schwannomatosos, como pequeños nódulos también, de estas células como bipolares. Generalmente no muestran ni mitosis, ni proliferación vascular, ni necrosis, y si muestran atipía, la verdad que la atipía es bastante leve, como mucho leve a moderada, y las lesiones mitóticamente activas se asocian con un mayor riesgo de recurrencia, pero la verdad es que en general son muy pocos los casos descritos. Para la inmunomarcación da un patrón EMA
positivo, similar al que dan los ependimomas, o sea, dot-like, predominantemente a nivel superficial y no siempre es difuso, muchas veces es focal este patrón, y da variable positividad de GFAP, sobre todo en estas células predominantemente perivasculares. Vamos a mostrar algunas fotos y vamos a ver, por ejemplo, una lesión en la cual acá en el diagnóstico por imágenes mostramos una lesión hiperintensa en el T2, pero fíjense que no provoca gran edema, ni reforzará necesariamente con el contraste. Histológicamente está constituido de una forma muy clara por estas lesiones predominantemente perivasculares, de células elongadas, que acá también se las puede ver bien, una lesión perivascular con células elongadas con atipia leve. Cuando uno va a mayor aumento, ve que esta distribución perivascular puede ser perpendicular o paralela al eje del vaso, es decir, no hay una polaridad exacta, pero que está constituida, como dijimos, por células elongadas, a veces de aspecto bipolar, como si fueran las de un astrocitoma pilocítico, pero con una distribución claramente perivascular. A veces hace, como dijimos, distribución subpial, y en esa distribución subpial estas células se van a mostrar como si fueran una pequeña empalizada, o a veces como pequeños nódulos, ¿sí? Que puede ser otra de la forma de disponerse de este grupo celular. Como habíamos dicho, estas células dan dot-like, dan un patrón con inmunomarcación con EMA, un patrón dot-like que puede ser más difuso o más focal, dan GFAP en forma difusa, pero a veces no en todo el tumor, a veces predominantemente en las zonas perivasculares, y si uno le hace una tinción de neurofilamento, podrá ver en algunos casos, y si tenemos la suerte de encontrar justo el borde invasor, podrá encontrar que hay una especie de trama subyacente de neurofilamento, lo cual demostraría que el tumor es un tumor infiltrante. En cambio, la lesión denominada tumor neuroepitelial de bajo grado polimorfo de los jóvenes, o PLENTI, es una neoplasia glial que en general está asociada en gente joven con una historia de convulsiones. Tiene un patrón de crecimiento difuso, pero como ustedes pueden ver acá en la foto, histológicamente tiene una imagen oligodendroglioma-like con capilares de fondo y células redondeadas, aunque en sectores puede mostrar células de mayor tamaño, pero siempre con citoplasma amplio y claro, y hasta inclusive a veces con núcleos con cierto grado de atipia. Uno de los elementos que sirven para diagnosticarlo claramente es la positividad, difusa y marcada para CD34, tanto en el espesor del tumor como en los astrocitos reactivos a nivel del borde tumoral. Dentro de la familia de alto grado, también dijimos que comprende 4 tipos, y de esos 4 tipos estaba el glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, que ya había sido descrito previamente, y las entidades nuevas. El glioma hemisférico difuso H3G34 mutado, el glioma difuso de tipo pediátrico de alto grado, tipo H13IDH no mutados, y el glioma hemisférico de tipo infantil. El glioma difuso de la línea media H3K27 alterado ha cambiado su nombre para reflejar el hecho de que no solo la mutación puede suceder en este tumor, sino también, por ejemplo, la sobreexpresión de la proteína ESIP también puede definir la entidad. Vamos a mostrar algunos casos para ir terminando, y en este caso tenemos un paciente masculino de 4 años de edad que debutó con pérdida de la conciencia de rápida instalación. En el diagnóstico por imágenes vamos a ver una lesión difusa, infiltrativa, con edema, que compromete predominantemente la línea media. En la histología vamos a ver que es un tumor heterogéneo, con sectores de necrosis tumoral,
con sectores que podrían ser quísticos, con áreas que parecen ser de menor grado, con un fondo fibrilar, con áreas que parecen de estar dispuestas en fascículos con mucha vasculatura y bordeando sectores necróticos, que puede hasta tener necrosis tipo empalizada. Va a ser positivo para GFAP, va a tener, no va a mostrar mutación de la TRX, es decir, va a tener conservación de la expresión nuclear de la TRX, no va a estar mutado para IDH1 por inmunomarcación, va a tener una positividad para P53 y va a tener un Ki67, una positividad no difusa para P53, sino una positividad focal. Va a tener un índice de Ki67 que puede ir desde moderado a severo. Y lo más importante, va a tener una positividad clara nuclear para H3K27, con lo cual, en este caso, que es el que estamos mostrando, nos va a dar el diagnóstico, que es H3K27 mutado, y puede mostrar también una alteración, una pérdida de la expresión del H3K27 trimetilado, que es un factor epigenético, no genético, digamos, en una proteína que puede estar ausente su expresión en algunos casos de H3K27. El diagnóstico en este caso entonces sería glioma difuso de alto grado de tipo pediátrico, con una aclaración, glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, con un patrón morfológico de glioma, con grado 4 de la OMS, y la información molecular es la que mostramos, por lo menos nosotros por inmunomarcación, que es como lo diagnosticaríamos en el caso en que tengamos un caso de este tipo: IDH1 no mutado, ATRX no mutado, digamos, conservación de la expresión por inmunomarcación, P53 no mutado, negativo por inmunomarcación, o en realidad positivo focalmente, positivo en menos del 5% de las células en general, H3K27 trimetilado mutado, pérdida de la expresión por inmunomarcación, y H3K27 mutado, positivo nuclear por inmunomarcación. Para ir terminando, tenemos otros dos tipos, dijimos, de tumores. Uno de ellos es el glioma difuso hemisférico H3G34 mutado, que es un glioma de vuelta difuso, infiltrante, maligno, que típicamente se ubica en hemisferio cerebral y que tiene una mutación en el gen H3F3A, lo cual resulta en una alteración que puede ser inmunomarcada con H3G34RB, ¿sí? Que es lo que estamos viendo. A la izquierda, una proliferación difusa de alto grado, glial, hipercelular, que puede ser marcada con este marcador especial que nos demuestra la mutación a nivel nuclear. Otro ejemplo de este mismo tipo de tumor, en el cual se ve claramente una proliferación marcadamente atípica, con mucha atipia nuclear o mucho pleomorfismo nuclear, con sectores de células claras, con otros sectores con necrosis, inclusive con cierto grado de proliferación vascular, y que presenta un patrón inmunofenotípico GFAP positivo, sinaptofisina negativo o LIC2 negativo. En general tienen un alto índice de proliferación por ligadura Ki67. En general el P53 está mutado, son negativos para IDH1, no mutados. Son ATRX negativos, es decir, son mutados, tienen pérdida de la expresión nuclear de ATRX y tienen el H3G34 mutado, lo cual puede ser evaluado por inmunomarcación o por algún método de biología molecular, como por ejemplo mostramos recién en este caso, que es un caso no nuestro, sino extractado, este caso en particular. Para ir terminando, el glioma difuso pediátrico de alto grado, tipo H13 y IDH no mutado, es wild type para ambas familias de genes, y como otros tumores de esta clasificación nueva, de la cual estamos charlando, necesita
de la evaluación de la biología de estos factores para estar seguros de que no está mutado. Esto se puede subrogar en cierto modo con la inmunomarcación para H3 y la inmunomarcación para IDH1, y si tenemos un glioma difuso de alto grado en un paciente pediátrico, podríamos arriesgar la posibilidad de que esto sea un glioma difuso pediátrico de alto grado H3 y IDH1 no mutado, wild type. El glioma hemisférico de tipo infantil, por último, es un tipo novedoso de glioma de alto grado que ocurre en recién nacidos y bebés, o sea, es de pacientes de muy corta edad, que tienen un perfil molecular distinto, con genes de fusión que comúnmente involucran ALK, ROS1, NTKR1, 2 o 3 o MET. Cabe señalar, finalmente, que el término glioblastoma ya no se utiliza más en ningún tipo de neoplasia de contexto pediátrico. Es decir, sería un ítem a remarcar, digamos, van a ser todos gliomas difusos de alto grado, con distinta especificación, pero a ninguno de ellos lo vamos a llamar glioblastoma. Creo que este es uno de los últimos casos. Paciente de 10 meses de edad, con vómitos, letargia y rápido deterioro neurológico, que muestra en el diagnóstico por imágenes una lesión hemisférica muy grande, muy marcada, con áreas quísticas y con áreas con un contenido a su vez microquístico, digamos, áreas que no terminan de ser totalmente sólidas, con edema que comprime el ventrículo y compromete los ventrículos laterales y claramente desvían la línea media, y que en la imagen histológica mostraba una proliferación que en algunos sectores parecía más glial difusa de bajo grado, un poco más compacta, pero con cierto grado de hiperplasia microvascular, o por lo menos de patrón vascular glomeruloide, y con cierto grado de inflamación o presencia de algunos linfocitos alrededor. Pero en otros sectores esto se hacía más como una proliferación en cordones o una proliferación sólida. Esto alternaba con áreas realmente marcadamente hipercelulares, con presencia de quistes, con sectores de necrosis, fíjense que inclusive hasta con sectores que parecen necrosis en empalizada. Entonces lo que tenemos de vuelta es un glioma con morfología de glioma de alto grado, muy atípico, con áreas de necrosis, que inclusive puede mostrar claramente hiperplasia microvascular en algunas áreas, en las áreas sobre todo más sólidas y más atípicas, que van a mostrar también algunas mitosis, y que, como dijimos antes, puede mostrar hasta focos de necrosis en empalizada. Con lo cual tenemos un contexto de un morfológico de un glioma de alto grado a nivel hemisférico en un infante. A su vez, vamos a ver que marca de forma difusa para GFAP, puede marcar focalmente para EMA, como está descrito en algún caso aislado, pero lo que va a ser claro es que va a marcar un nivel muy alto de índice de ligadura para Ki67, ya que es un tumor de alto grado marcadamente proliferativo. Nosotros en este caso lo diagnosticaríamos como glioma difuso de alto grado de tipo pediátrico. El cuadro histológico es compatible con un glioma hemisférico de tipo infantil, como dijimos, por la morfología, por la edad, por el panel de inmunomarcación, y es necesaria la evaluación por métodos de biología molecular para evaluar probable fusión de ALK, ROS1, NTRK1, 2, 3 o MET. Digamos, para el que tenga la posibilidad de hacer esa biología molecular, debería hacerla, y si no, enviarla a un centro especializado en el cual se pueda realizar este tipo de evaluación para terminar de diagnosticar el tumor. Con esto terminamos la clase de gliomas difusos, tanto pediátrico como del adulto. Ahí tienen de vuelta mi mail para cualquier consulta, y muchísimas gracias.